bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación. Ustedes señalan que Quito es una ciudad llena de restricciones y que éstas deben ser eliminadas, que se deben levantar el tema de aforos y que las actividades lúdicas tienen que retomarse. Y eso es algo que no solo quieren en Quito, sino en todas las ciudades del país. Pero ¿quién nos garantiza que no ocurra un rebrote y que todo vuelva al primer estadio? ¿Cuál es el sustento técnico-sanitario de esta propuesta que ustedes realizan? Yo creo que lo primero que hay que entender es que el COVID está aquí para quedarse. No es un tema temporal, ha pasado de ser una pandemia para convertirse en una endemia. Ante lo cual hay que reactivar la vida, no podemos seguir en pausa porque esto va a ser de por vida. El segundo tema importante es entender que la data que hoy tenemos, que no teníamos en un principio, demuestra que todas esas medidas restrictivas no son eficientes en el control del contagio, porque cuando usted limita las actividades legales, proliferan las actividades ilegales. Usted suspende los bares y discotecas y tiene fiestas privadas. Usted suspende la economía legal y tiene economía informal. Entonces es mejor tener economía regulada, que genere empleo, que genera tributación, que se puede controlar y que finalmente es una obligación con la ciudadanía, porque no podemos descontar el factor de que en el peor momento de la pandemia, 5.7 millones de ecuatorianos no tenían empleo pleno. En este momento la ciudad de Quito tiene el doble de desempleo, el 14% que el resto del país. Le debemos respuestas a la ciudadanía. Estamos en un nivel de pobreza del 32%. Si no reactivamos la economía, si no recuperamos el quehacer económico, ¿cómo respondemos ante esa situación? Hay que llevar un equilibrio, hay que hacer una reactivación responsable, pero para eso nos hemos vacunado. La campaña de vacunación ha sido exitosísima. La gran mayoría de las personas que buscaban la vacuna se han vacunado. Esto lleva a un siguiente nivel. Tenemos la obligación de retomar la actividad, de recuperar la vida, de volver al quehacer económico, de volver a generar empleo, de volver a tributar y de volver a reactivar una economía de ciudad y de país. El problema, Mónica, es que con las vacunas no alcanza. Las experiencias internacionales nos muestran que Suecia y Dinamarca, donde se levantaron todas las restricciones, tienen niveles de vacunación del 70 y 80% de su población. Y entre los más vulnerables, el porcentaje supera el 90%. Nosotros no tenemos esas cifras. Por otro lado, Noruega y Austria, con 70 y 60% de su población vacunada, registran un incremento de casos que tiene a sus gobiernos en alerta. Y todos estos países tienen sistemas sanitarios que se encuentran en muchísimas mejores condiciones que el nuestro. Entonces, ¿ante qué espejo nos queremos o nos debemos ver? El problema es que la enfermedad no se puede controlar con facilidad y eso lo hemos aprendido en el último año y medio. Suspender las actividades económicas no previene el contagio. Ya hicimos ese ejercicio, ya probamos que no funciona. Es cierto que la gente se va a seguir contagiando. Lo importante es entender que con la vacuna apenas un pequeño porcentaje de la población, aquella más vulnerable, va a requerir hospitalización. Pero el COVID se vuelve como cualquier otra enfermedad, es decir, tenemos que aprender a vivir con ella y no podemos tener dos crisis. No podemos seguir manteniendo una crisis sanitaria y una crisis económica, porque la gente no puede sobrevivir. Si la gente no tiene trabajo, no puede sobrevivir, y si no hay una recuperación económica, no hay dónde generar esas plazas de trabajo. Además de que las medidas hoy carecen de sentido técnico. ¿Qué lógica tiene tener aforos del 75%? O no tenemos actividad del todo, en cuyo caso blindamos ese foco de contagio, o tenemos que abrir la economía y permitir que la actividad se recupere al 100% y entender que el COVID está aquí para quedarse, que tenemos que ser responsables, pero que tenemos que trabajar. Ahora, el simple levantamiento de las restricciones no va a hacer que la economía se reactive de la misma manera que la simple expedición de una ley no hace que se genere empleo. Entonces, ¿qué más necesita la capital de la República para que su economía retome los niveles prepandemia? Yo creo que Quito tiene tres frentes importantes. El primero, evidentemente, hay una crisis institucional que es importante. Se requiere que se tomen las medidas, se requiere que se ejecuten proyectos, porque todo eso contribuye a la recuperación económica, a la generación de empleo. Segundo, necesitamos, por supuesto, un mejor control del tema de seguridad, que es importante. Y finalmente, necesitamos que se eliminen las restricciones. El sector privado es el mayor generador de empleo en este país. 9 de cada 10 plazas de trabajo las genera
genera el sector privado. Pero tenemos una tremenda camisa de fuerza. No aforos, no horarios, restricción vehicular, restricción de industrias que no pueden trabajar, restricción de venta de alcohol. Es decir, estamos tan llenos de limitaciones, de restricciones, que la empresa privada no puede hacer lo que sabe hacer. Necesitamos levantar esas restricciones, necesitamos estar hablando de una ciudad 24 horas al día, 24/7, ¿por qué no? Eso sería un gran empuje para la economía, daría una reactivación rápida e importante. La ciudad de Quito necesita salir de la parálisis en la que está y necesitamos reconocer que tenemos un montón de medidas históricas que no contribuyen a la reactivación. El tema de la restricción vehicular, que es prepandémico, hoy no cabe. Hay gente que puede estar de acuerdo o puede que no con la eliminación de los casinos, pero no podemos dejar de reconocer que era una industria que generaba plazas de trabajo. Toda la actividad lúdica de la ciudad mermada absolutamente por los últimos casi 2 años. Es decir, necesitamos recuperar todos esos espacios que generaban puestos de trabajo. Mónica. Y cuando hay mayor... Hablemos usted habla de plazas de trabajo y es importante este tema del empleo, más aún tomando en cuenta que las tasas de desempleo y de empleo inadecuado en Quito son superiores a las de otras ciudades del país. Así es. ¿Cómo revertirlo? El gobierno va a presentar un proyecto de ley este viernes. Ustedes en la Cámara de Comercio desarrollaron una iniciativa de consenso por el empleo. En función de esto, ¿qué es lo que no debe faltar en ese proyecto del Ejecutivo? El tema de la reforma laboral se ha vuelto sensible. Cuando se habla de flexibilización, hay grupos que inmediatamente responden que eso es precarización de los derechos laborales. Y yo creo que la conversación hay que tenerla en los términos adecuados y hay que proyectarnos hacia recuperar esas plazas de trabajo. Cuando se habla de reforma laboral, yo creo que hay 2 frentes importantes. Uno, nuevas modalidades de trabajo que favorezcan la contratación de los grupos más vulnerables, de los jóvenes, de las mujeres, de la gente de tercera edad. Necesitamos jornadas flexibles porque la recuperación es parcial y en la medida que haya recuperación parcial, la incorporación de jornadas parciales de fin de semana, etcétera, se vuelve muy importante. Entonces, la conversación de reforma laboral no puede ser en base a un concepto histórico de pugna de poderes y lucha de clases y polarización. Necesitamos realmente retomar esta conversación con un lenguaje proactivo de país. Necesitamos proteger a esa gente que hoy está en estado de desempleo o subempleo. Necesitamos permitirle reingresar al mundo laboral y eso requiere una flexibilización laboral sin duda alguna. Pero hay quienes señalan que el sector empresarial busca alcanzar los ingresos de antes de la pandemia, pero con un régimen laboral donde los trabajadores tengan menos derechos que antes de la pandemia y que esa no es una operación muy justa que digamos. Mire, cualquiera puede decir cualquier cosa, pero la verdad es que 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado. Y para que haya una reactivación en el sector privado, se necesitan las condiciones idóneas y apropiadas. No se le puede pero respetando los derechos de los empresa. Trabajadores, ¿no? Tampoco es recuperémonos por recuperarnos y allá los trabajadores que vean cómo se defienden y quién los defiende. Creo que nadie busca ni precarizar los derechos laborales ni afectar a nadie. Aquí estamos hablando de incorporar a la gente que está en este momento fuera del mercado laboral. Precarizar querría decir aplicar normativa a aquellos que hoy tienen empleo pleno. Y la discusión que se está teniendo es aquella que corresponde a las personas que no están en situación de empleo. Y con absoluta honestidad es mejor tener algo de ingreso que no tener ningún ingreso. Es mejor tener empleo parcial que no tener ningún trabajo. Entonces creo que ese discurso histórico de polarización, de enfrentar empleadores con trabajadores, es un discurso que hoy no le favorece al país, que no es productivo, que no construye y que más bien nos revierte a un pasado que no ha producido buenos resultados. En el peor momento de la pandemia, 5.7 millones de ecuatorianos se encontraban en el desempleo y subempleo. Y hoy, después de algo de recuperación, apenas estamos en números de 5.2 o 5.3 millones de ecuatorianos. Mónica, si no cambiamos el discurso, ¿cómo corregimos el problema de fondo? Ahora, más allá de los discursos, ¿Quito se puede realmente reactivar con un municipio envuelto en escándalos políticos que afectan el funcionamiento normal del cabildo y de la ciudad?
Primero es importante resolver la crisis institucional. Es muy importante porque hoy la ciudad está en acefalía total y en la medida que no hay un líder, no se toman decisiones, no se ejecutan obras, no hay claridad, el Consejo tiene miedo de funcionar. Es decir, es muy importante regresar a un estado de estabilidad y seguridad jurídica. Pero hay que hacer cambios de fondo. Este se ha vuelto un municipio incontrolable, ingobernable, con 22,000 funcionarios. Es muy difícil que sea eficiente y que haya control sobre lo que pasa. Creo que se necesita una activación inmediata en la economía y un recuperar de la institucionalidad inmediato, pero a mediano y largo plazo hay que hacer cambios estructurales, cambios de fondo, hay que resolver las falencias que hemos aprendido afectan a la ciudad para que no se vuelvan a dar. Hay que votar mejor. Ahora, como Cámara de Comercio, ¿les preocupa a ustedes que el tema del metro ya no solo que no avanza, sino que se convierte en un alfil de defensa política ante la situación del alcalde Yunda, quien habla de subsidiar por completo la movilización de estudiantes y trabajadores? Son 2.050 millones de dólares invertidos en una obra que no empieza a funcionar y por ende todavía no beneficia a nadie. A ver, yo creo que aquí hay varios problemas. Primero, yo creo que es un proyecto que fue mal concebido y eso lo dirá el tiempo, pero no creo que finalmente esa es la discusión porque ya está. Hoy tenemos un metro construido que no funciona y se vuelve prioritario que funcione. Si eso implica entregárselo en concesión a una empresa privada, si eso implica entregárselo al gobierno central, si es que eso implica una mezcla de varias cosas, pues eso es lo que hay que hacer. Lo que es inaceptable como ciudad es tener una obra de semejante dimensión y de semejante presupuesto paralizada, pero con el agravante además de que como ese era el plan para controlar los problemas de tráfico y transporte en la ciudad, y no se da, no tenemos ni lo uno ni lo otro y tenemos una ciudad con absoluto caos. Mónica Heller, directora de la